Hare Krishna, saludos, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer una lectura del Srimad Bhagavatam en el capítulo 12, texto 29. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Iti ragya upadishyam viprayataka kovidam lavda pachitaya sarvem pratiyakmu swakam griham. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. De ese modo, aquellos que eran expertos en el conocimiento astrológico y en la ejecución de la ceremonia natal, instruyeron al rey Yudhishthira en lo referente a la futura historia de su hijo. Luego, habiendo sido remunerados suntuosamente, todos regresaron a sus respectivos hogares. Interesante que esta es la traducción, aún no hemos leído el significado y vemos que se están refiriendo a Parikshit como el hijo de Yudhishthira. Sabemos que no es el hijo de Yudhishthira, sino que más bien es el nieto, ni siquiera el nieto directo, porque en realidad Parikshit es nieto de Arjuna. Y en este caso Yudhishthira sería como tío, abuelo de Parikshit. Sin embargo, aquí se presenta la relación de ellos como padre e hijo. Vamos a ver el palabra por palabra si dice algo. Bueno, no se menciona nada de hijo o padre. Bueno, lo cierto es que si bien es verdad, se menciona como si es su hijo, el hijo de Yudhishthira, en realidad es el nieto, que será el niño Parikshit. Y bueno, para recordar la escena en la cual fue hablado este verso, el momento en el que se encuentran es que el niño ya nació, que es Parikshit. Yudhishthira es el rey en ese momento y los sacerdotes están realizando la ceremonia del nacimiento. Aquí Prabhupada lo llama así, la ceremonia del nacimiento. Y ellos ya hablaron, de hecho, los textos anteriores, ellos ya describieron, hablaron de muchas cualidades que este niño desarrollará y que se manifestarán en su vida. Y ahora en realidad están culminando. Tanto así que en el verso mismo se dice que Yudhishthira apropiadamente terminó la ceremonia dándoles a ellos suntuosos, vamos a ver la palabra cómo era, remunerándolos suntuosamente. Entonces los sacerdotes regresaron a sus respectivos hogares. Y el niño recién nacido, cuya ceremonia acababa de terminar, y los sacerdotes estaban regresando a sus respectivos hogares, ese niño en el futuro, cuando tenga la edad apropiada, va a ser coronado como el próximo rey. Y los Pándavas hay un capítulo que así se titula, más adelante en el Bhagavatam, aquí en el primer canto, el capítulo se titula Los Pándavas se retiran oportunamente. Cuando Parikshit tiene la edad suficiente, entonces ellos se van del reino a morir al bosque. Vamos al significado. Los Vedas son una mina de conocimiento tanto material como espiritual, pero ese conocimiento apunta hacia la perfección de la autorrealización. En otras palabras, los Vedas constituyen la guía para todos los aspectos de la vida del hombre civilizado. Como la vida humana es la oportunidad de liberarse de todos los sufrimientos materiales, el conocimiento de los Vedas la guía debidamente en las cuestiones relativas tanto a las necesidades materiales como a la salvación espiritual. Entonces los Vedas dan guía tanto
Prabhupada está hablando aquí de necesidades. Es interesante porque podemos ver lo interesante que es en este contexto que Prabhupada presenta a la vida humana como llena de necesidades, ¿no? Y es un hecho que hay necesidades de todo tipo o de tipos muy variados. Y los Vedas apuntan a que las necesidades del ser humano estén satisfechas. Ambas, acaba de decirlo Prabhupada, tanto materiales como espirituales. Vamos a seguir leyendo. Si bien es verdad, en fin de cuentas y como último o como principal objetivo buscan la perfección de la autorrealización. Más abajo lo va a mencionar de manera más clara. Sigo leyendo. La clase específica de hombres inteligentes que se consagran en particular al conocimiento de los Vedas se denominan los Vipras o los graduados en conocimiento védico. En los Vedas hay diferentes ramas del conocimiento, de las cuales la astrología y la patología son de las más importantes y necesarias para el hombre común. De modo que, para guiar a la sociedad, los hombres inteligentes, conocidos por lo general como brahmanas, se encargaban de todas las diferentes ramas del conocimiento védico. Esos hombres inteligentes se encargaban incluso del departamento de la educación militar, entre paréntesis Dhanur Veda. Y los Vipras también eran maestros de esa sección del conocimiento, como en el caso de Dronacharya, Kripacharya, etc. Vale la pena prestar atención a esta palabra, Vipra, que como Prabhupada lo va a decir aquí en esta línea siguiente, es significativa. Vamos a ver qué dice Prabhupada de los Vipras con B pequeña. Sigo leyendo. La palabra Vipra que se menciona aquí es significativa. Hay una pequeña diferencia entre los Vipras y los Brahmanas. Esto vale la pena prestar atención, ¿eh? Vipras y Brahmanas. Los Vipras son aquellos expertos en Karma Kanda. ¿Qué significa Karma Kanda? Actividades fruitivas. Y guían a la sociedad hacia la satisfacción de las necesidades materiales de la vida. Mientras que los brahmanas son expertos en el conocimiento espiritual acerca de la trascendencia. Muy interesante esto. Vamos a detenernos aquí un momentito. Muy interesante por lo siguiente. Y es que desde arriba Prabhupada presentó a los Vedas como una fuente. ¿Qué palabra él utilizó? Voy a ver si la puedo encontrar. Él dijo que una mina de conocimiento. La primera línea de este significado, Prabhupada presenta a los Vedas como una mina de conocimiento, tanto material como espiritual. Él dice, ¿no? Y ahora aquí, y después de decir eso, mencionó un poco de los Vipras, como los Vipras eran los graduados en el conocimiento védico y ayudaban a la sociedad en las necesidades. Y aquí él está hablando de una diferencia entre Vipras y Brahmanas, muy interesante y vale la pena mantenerlo en mente. Un Vipra, siendo que los Vedas dan guía para satisfacer las necesidades materiales y espirituales, los Vipras son aquellos expertos eruditos que se encargan de guiar a la sociedad en cuanto a las necesidades materiales. Por eso él aquí mencionó el Karma Kanda. El Karma Kanda son, vamos a verlo nuevamente, vamos a verlo de manera textual. Prabhupada acaba de decir que Karma Kanda son actividades fruitivas. Y esas actividades guían a la sociedad para que estén satisfechas sus necesidades materiales. Y los Vipras entonces eran expertos en guiar de esa manera a la sociedad, mientras que los Brahmanas, continúo leyendo aquí de manera textual, mientras que los Brahmanas son expertos en el conocimiento espiritual acerca de la trascendencia. Vipras, necesidades, podemos decir materiales, aquí Prabhupada lo mencionó así, y Brahmanas, aquellos que buscan satisfacer las necesidades espirituales. Vamos a ver qué más continúa diciendo en relación a esto Prabhupada. Sigo leyendo. Este departamento del conocimiento se llama
el Upasana Kanda. Upasana Kanda. La cumbre del Upasana Kanda la constituye el servicio devocional del Señor Vishnu, y cuando los brahmanas alcanzan la perfección, reciben el nombre de Vaishnavas. La adoración de Vishnu es la más elevada de las formas de adoración. Los brahmanas elevados son Vaishnavas porque están dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor, y por eso el Srimad Bhagavatam, que es la ciencia del servicio devocional, les es muy querido a los Vaishnavas. Y como se explica al comienzo del Srimad Bhagavatam, este es el fruto maduro, el Bhagavatam mismo, es el fruto maduro del conocimiento védico. Y es una materia superior que se encuentra por encima de los 3 kandas. Es decir, el Karma Kanda, que ya se mencionó, que son las necesidades materiales de la vida, el Jnana Kanda y el Upasana Kanda. Continúo leyendo. Entre los expertos en Karma Kanda, los Vipras expertos en Jataka eran buenos astrólogos que simplemente mediante los cálculos astrales del tiempo, entre paréntesis Lagna, podían predecir toda la historia futura de un niño recién nacido. Interesante que se está presentando aquí como la historia futura de un niño. Parecería contradictorio, ¿no? Porque la historia es pasada, ¿no? Pero aquí Prabhupada lo presenta así: la historia futura de un niño recién nacido. Sigo leyendo. Esos expertos, Viprayataka, estaban presentes durante el nacimiento de Maharaj Parikshit, y su abuelo, Maharaj Yudhishthira, los recompensó lo suficiente con oro, tierras, aldeas, granos y otras cosas valiosas e indispensables en la vida, entre las cuales también se incluían las vacas. Las vacas. Voy a detenerme aquí antes de leer el último párrafo. Un par de cosas interesantes vimos aquí. Prabhupada mencionó o hace referencia, no con profundidad, pero un poco de manera general. Hace una categorización empezando con los Vipras, y luego habla de los Brahmanas, y luego los Vaishnavas, ¿no? Un Vipra, como él lo dijo, una persona que se encarga, porque antes de hablar del Vipra y de hablar de cada uno de ellos, si ustedes lo notaron, voy a ir nuevamente al texto porque hay un par de palabras aquí que son claves en esa categorización, empezando con los Vipras, y cómo Prabhupada termina con los Vaishnavas, poniendo a los Vaishnavas como lo más elevado, ¿no? Vamos a ver, les voy a mostrar. Aquí está. Estoy en la sección en donde Prabhupada comienza con los Vipras y termina con los Vaishnavas, poniéndolos a ellos como los más elevados. Y voy a subrayar aquí una línea que es importante en este tema. Prabhupada dice: la adoración de Vishnu es la más elevada de las formas de adoración. Los brahmanas elevados son Vaishnavas que están dedicados al servicio amoroso trascendental del Señor. ¿Por qué consideramos que esto es importante? Porque comenzando desde los Vipras y terminando con los Vaishnavas, el sistema védico es que para lograr satisfacer las necesidades de la vida, ya sea materiales o espirituales, siempre está presente la adoración de fuerzas superiores, ya sea en el caso del Karma Kanda, como lo leímos, que los Vipras están relacionados con el Karma Kanda. En el caso del Karma Kanda, para conseguir las necesidades, para satisfacer las necesidades materiales, el Karma Kanda, que era enseñado por los Vipras, el Karma Kanda sugiere y estimula a que las personas hagan una adoración a los semidioses.
Y los semidioses, que no son Dios, los semidioses se encargan de satisfacer las necesidades de la vida. Y a ese sistema se le llama Karma Kanda, que eran los Vipras quienes lo enseñaban. Luego encontramos a los Brahmanas. Y los Brahmanas se encargaban de, como Prabhupada presentó, de las necesidades espirituales. Sin embargo, vemos que Prabhupada pone a los Brahmanas de camino todavía antes de los Vaishnavas. ¿Y por qué razón? Y es porque, al menos en este contexto, los Brahmanas se encargan de adorar no a los semidioses, sino al Dios Supremo. Pero ese Dios Supremo, al menos en este contexto, como Prabhupada lo está presentando, los brahmanas están en una categoría intermedia debido a que ellos se encargan de adorar a Dios, pero de forma impersonal. Porque si bien es cierto, los vipras adoran a los semidioses, los brahmanas adoran a Dios, pero no todavía necesariamente como la forma personal de Dios. Ellos, desde luego, que presentan y dan guía para entregarse al Brahman, entregarse al cultivo espiritual. Sin embargo, esos brahmanas que tienen información del cultivo espiritual, cuando ellos progresan, eventualmente se dan cuenta que cultivo espiritual significa amar a Dios, ¿no? Y entregar mi servicio amoroso a Dios, entregar mi vida, mi energía, mi tiempo a través de actividades devocionales a Dios. Y cuando el brahmana, que sabe que hay un mundo espiritual, que hace oraciones y sigue rituales para conectarse con ese mundo espiritual, cuando ese brahmana se percata de que en ese mundo espiritual mora y vive la persona suprema, Vishnu, entonces él pasa a ser llamado ya no solamente un brahmana que sabe de temas espirituales, sino que pasa a ser llamado Vaishnava, alguien que conoce de manera personal a Dios. Es por esa razón, como digo, al menos en este texto, Prabhupada los pone a ellos tres como uno después del otro. Vipras se encargan de adorar a los semidioses para satisfacer necesidades materiales. Brahmanas se encargan de adorar a la energía espiritual suprema que está en el mundo espiritual. Y Vaishnavas, aquellos que han descubierto que esa energía espiritual en realidad proviene de la persona suprema. Y ese Vaishnava o esos Vaishnavas comienzan a entregar su devoción amorosa a ese Señor Supremo, Vishnu, cuya fuente es Krishna. Vamos a leer la parte final del significado, que es muy interesante, esta última sección. Vamos a leerla. En la estructura social, continúo leyendo. En la estructura social existe la necesidad de dichos vipras y el Estado tiene el deber de mantenerlos cómodamente, tal como se concibe en el proceso védico. Como esos expertos vipras eran remunerados suficientemente por el Estado, podían prestarle a la gente un servicio gratuito y de esa manera este departamento del conocimiento védico podía estar a la disposición de todos. Muy interesante este final, Prabhupada dando un comentario de carácter social, ¿no? Y dándonos un vislumbre de cómo funcionaba antaño, cómo funcionaba ese engranaje social que consistía en reyes, por un lado, que se encargaban de mantener todas las necesidades de estos vipras. Y es muy curioso, porque Prabhupada termina hablando de que hay necesidad de que estos vipras, de muchos vipras en la sociedad, ¿no? Curiosamente, estos vipras, como ya lo dijimos y ya lo vimos, esos vipras hacen referencia a aquellas personas que entrenan en las necesidades materiales, ¿no? Si bien es verdad, con tanta frecuencia Prabhupada habla del conocimiento espiritual en la sociedad y de la conexión con Dios, y en realidad esa es su misión. Pero al menos en este texto, él pone que los vipras son necesarios en la sociedad, o sea, personas completamente competentes para ayudar a la sociedad a satisfacer sus necesidades materiales. Porque incluso, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones,
Y Prabhupada también lo ha mencionado, que el cultivo espiritual también requiere que las necesidades materiales estén satisfechas, las necesidades materiales estén satisfechas. Y interesante aquí como Prabhupada presenta que esos vipras son necesarios en la sociedad. Y luego describe cómo los reyes los mantenían muy bien, de hecho. Esos vipras eran muy remunerados muy bien. Y ellos al recibir tanta remuneración, tantas comodidades de parte de los reyes, ellos al mismo tiempo distribuían eso, lo regalaban, porque sabían muy bien que siendo muy estudiosos y estrictos como eran, sabían muy bien que si ellos se acomodaban y se llenaban mucho de cosas innecesarias, su mente se distraía. Así que ellos recibían tantos donativos de los reyes, pero los distribuían al mismo tiempo, los daban en caridad. Ocupaban todos esos bienes para seguir dando caridad. Y como lo vemos hoy en día, ¿no? Y es un factor común en tantas sociedades que las personas en general están no solamente desconectadas de Dios, que es evidente, sino también desconectadas de sus propias, de su propia naturaleza, que también es evidente. Personas desconectadas de sus propias vocaciones, de sus propias virtudes, de sus propias habilidades, a veces siendo forzados a cumplir roles que no son naturales para ellos, trabajar en ciertas actividades que no les son naturales. Por lo tanto, por no serles naturales, esas actividades van a ser realizadas de mala manera. Por lo tanto, van a quedar mal hechas y se vuelve un caos en la sociedad. Y uno de los grandes factores de ese caos en la sociedad es la falta de una conexión propia, individual de cada persona. Ni siquiera hablando que sí hace falta una conexión espiritual, sin duda, pero incluso una conexión a nivel material, que la persona sea capaz de conocerse a sí misma y ofrecerle al mundo sus propias virtudes, su propia vocación, y que esa misma vocación, esas mismas actividades para las cuales esa persona es buena, esas mismas actividades, por ser hechas con habilidad y con naturaleza, de manera genuina, van a terminar siendo bien hechas. Y cuando las cosas son bien hechas, es beneficioso para todo el mundo. Así que Prabhupada presenta en su misión, en la misión que él trae, el conocimiento de cómo entregarse a Dios. Y en ese servicio devocional vale la pena, porque es parte del servicio devocional. Krishna lo menciona en la Bhagavad Gita. Lo importante de que cada individuo no solamente esté conectado con Dios, sino también esté conectado con su propia naturaleza, con sus propias virtudes, el autoconocimiento, ¿no? Que se conozca a sí mismo, incluso a nivel material, de hecho, que conozca sus limitantes, sus virtudes, sus potenciales, y pueda trabajar en base a ello, basado en ello. Y aquí Prabhupada cierra su significado diciendo que es necesario que en estas sociedades haya ese tipo de vipras para que guíen a la sociedad en las necesidades humanas. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Este fue el texto 29 en el capítulo 12 del primer canto. Hare Krishna.